Si usted fuera víctima, ¿cree que se sentiría mejor si pudiera pedir una explicación al ofensor y le gustaría conocer sus razones? Si usted fuera agresor, ¿estaría dispuesto a dialogar con la víctima? Si usted fuera el agresor, ¿estaría dispuesto a pedir perdón? Y si usted fuera víctima, ¿estaría dispuesto a perdonar? ¿Por qué existe la tendencia humana de actuar conforme a la venganza y la ignorancia, sin generar objeciones o reproches morales? Quedamos sorprendidos con los resultados del plebiscito. Contra todos los pronósticos ganó el no a los acuerdos del gobierno con las FARC. En 2016 ganó el no en el plebiscito por los acuerdos de paz con las FARC en Colombia. ¿Cuáles fueron las causas sociales que llevaron a este resultado? ¿Estaríamos dispuestos a votar por el no si supiéramos en qué grupo de la sociedad fuéramos a ocupar? ¿Qué posición social tendríamos? ¿O a qué grupo pertenecería? Esta discusión nos enmarca en el supuesto del velo de la ignorancia como método para establecer una sociedad más justa. Asimismo, ¿creemos que nuestra sociedad estaría dispuesta a universalizar la solución retributiva o esta posición se dio solamente por el contexto en el que vivíamos? Hay varias características del propio conflicto colombiano que lo hacen complejo. Según Uprimi, se trata de uno de los conflictos armados más largos del mundo. Los análisis más prudentes hablan de 1964 como el origen contemporáneo del conflicto colombiano, pues este fue el año en el que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, se alzaron en armas. Sin embargo, muchos otros analistas apuntan al periodo de la violencia de los años 40 como el origen del conflicto. En todo caso, el conflicto colombiano ha durado por lo menos 40 años y esa situación, sin duda, dificulta la tarea de lograr una paz negociada que sea duradera. Para comprender la decisión que fue tomada en el año 2016 debe hacerse un análisis exhaustivo sobre la sociedad colombiana y sus circunstancias problematizadoras. Al pensar en qué significa ser colombiano, muchas personas pensarían en algún resiliente y echado pa'lante. Sin embargo, dicha resiliencia y fuerza de superación ante las adversidades no surge de manera natural. Por el contrario, surge como respuesta al entorno problemático del país. Es una aptitud desarrollada a partir de la historia manchada de sangre y agobiada por los problemas sociales. Básicamente se convirtió en una necesidad para sobrevivir en un país sumergido en la violencia. Lastimosamente, estos conflictos están inevitablemente ligados a la connotación de ser colombiano, los cuales radican principalmente en el arraigo de una cultura tendiente a la violencia. En nuestra sociedad resulta sumamente irreprochable la normalización de la violencia, por lo que se justifica todo acto nocivo, incluso cuando este perjudica a demás personas. En Colombia, en la mayoría de las ocasiones ha primado la violencia, la venganza y el sentimiento de castigo por encima de la paz, la resocialización y el diálogo. Los colombianos desean la paz. Sin embargo, existe una dicotomía de cómo afrontar las violaciones a los derechos humanos. Por ende, en su momento, los diálogos y la aplicación de mecanismos de justicia transicional supuso la dificultad de una gran polarización en la sociedad colombiana, entre quienes creían que se podía llegar a la paz sin conceder más beneficios que los necesarios a los grupos armados. Es entendible que las emociones sean intermediarias a la hora de opinar en temas como el acuerdo de paz y que la venganza sea un factor intrínseco que influye en la toma de decisiones de muchos colombianos. ¿Qué es la venganza? Esta es definida como un conjunto de comportamientos dirigidos a perjudicar a una persona o colectivo que es percibido como culpable o responsable por un daño causado sobre otros. Pero, ¿la venganza es efectiva como justicia? La sociedad se ha basado a lo largo de los siglos en la siguiente premisa. El que la hace, la paga, y pagar en el caso de la ocurrencia de delitos se materializa a través del castigo. Un sector del país que votó por el no lo hizo porque para ellos era inconcebible negociar con estos grupos. Algunos consideraron que al hacerlo también se estaba negociando de alguna forma al Estado en sí mismo. Sin embargo, el querer que los victimarios paguen sin que el gobierno hiciera sacrificios no abría el camino para el diálogo y era una oferta poco deseable para que estos grupos participaran en las negociaciones. La justicia transicional supone eso, el reto de conciliar las tensiones entre la paz y la justicia, y esto supone el hacer concesiones mutuas, totales o parciales. La venganza como motor no supone un medio que permita la transformación de la sociedad, sino que alimenta un ciclo de violencia en el que Colombia no puede continuar. Después de todo, la venganza nunca está satisfecha. ¿Cuándo se puede decir realmente que alguien pagó por sus crímenes? Lo que se debe hacer es corregir las deficiencias humanitarias y violaciones de derechos económicos y sociales que fueron lo que a través del tiempo impulsaron al conflicto, para así no enfrentarnos a situaciones futuras similares. Esto se logra con el conocimiento de la verdad y con el tipo de reparación a las víctimas que ofrece la justicia transicional. La educación en Colombia está ligada a una política de desarrollo cuyo énfasis radica en la cobertura, la calidad y la eficiencia.
Pero por alguna razón existe una contraposición entre estos tres pilares, pues al aumentar uno, disminuyen los otros. La educación es un factor primordial, estratégico, prioritario y una condición esencial para el desarrollo social y económico. Es un derecho universal, un deber del Estado y de la sociedad, y un instrumento esencial en la construcción de sociedades autónomas, justas y democráticas. La realidad de la educación colombiana es realmente preocupante. Entre sus mayores problemas destacan: casi 2.5 millones de niños y adolescentes están por fuera del sistema escolar, el 18% de los niños de primaria abandonan la escuela, el 30% de los niños de campo desertan, de cada 100 matriculados en primer grado solo 33 terminan la secundaria y solo el 17% de los jóvenes en edad de estudiar entran en la educación superior. Pero, ¿por qué existen estos problemas? Por un lado, la educación en Colombia es cara. Asistir a un colegio privado es un beneficio que muy pocas personas tienen el lujo de darse, y la inversión en infraestructura que se hace en colegios públicos es muy escasa. Cada año se gradúa más de 300.000 colombianos de bachillerato que no cuentan con ninguna posibilidad de acceso a la educación superior debido al elevado costo de las universidades privadas y las pocas becas que otorga el Estado. Este gran problema de educación en el territorio colombiano incrementa cada día más la ignorancia de la población. La desinformación y la falta de conocimiento llevan a que una gran parte de los colombianos desconozca la situación que muchas personas han tenido que pasar gracias al conflicto armado que ha azotado nuestro país por décadas. Y el problema es que las decisiones tomadas en ignorancia usualmente conducen a decisiones erróneas con efectos negativos para las personas. Estas decisiones son tomadas desde un punto de vista cegado, el cual no toma en cuenta el panorama general de las cosas y se centra en una parte diminuta de la realidad. En el 2016, en las votaciones del plebiscito, se registró la tasa de abstención electoral más alta en décadas, un 63%. Este número tan elevado, el cual está conformado en su mayoría por jóvenes, refleja cómo la falta de educación lleva a la poca participación política y, por lo tanto, al desinterés general en la condición del país. Y si a lo anterior le sumamos que la falta de educación conduce a un comportamiento violento, entonces podemos concluir que en muchos casos los colombianos toman decisiones que no están basadas en la razón, sino más bien en una cultura arraigada a la violencia, en donde se ha priorizado el castigo por encima de la paz. La distancia de la situación, la posición de privilegio y la falta de empatía han complicado aún más la construcción de paz en un país en donde las víctimas son las que se encuentran en los lugares más marginados y más abandonados por el Estado. Las cifras han confirmado esta teoría. En un país en donde se consultó a la población si estaría o no de acuerdo con implementar los acuerdos de paz entre las FARC y el gobierno, nos encontramos frente a un 50.2% que votaron por el no y un 49.7% que votaron por el sí. Pareciera ser un resultado muy polarizado, pero un análisis más profundo nos demuestra que los departamentos que fueron víctima directa del conflicto fue en donde se encontraron la mayor cantidad de votantes a favor del sí, mientras que en los casos urbanos se tuvo la tendencia a inclinarse por el no. Ejemplos de esto ha sido el caso de Bojayá, en donde tuvo lugar un atentado guerrillero con un cilindro bomba en el 2002, en medio de un enfrentamiento con los paramilitares, hecho que dejó alrededor de 80 muertos y que llevó a que un 95.78% de los votantes dijeran que sí en esta zona. O en el Cauca, donde sucedió la masacre del Nilo, en donde una gran cantidad de indígenas han sido víctimas de los grupos armados, pero también mostraron su apoyo al sí con un 72.90%. O el caso de Guaviare, en donde asesinaron 21 personas, desaparecieron 22 y se desplazaron otras 300. Sin embargo, en el plebiscito un 85.65% votó por el sí, al igual que en el Putumayo, donde se perpetró la masacre del Tigre y se registró un control territorial permanente por parte de los paramilitares. Y nuevamente, tuvo una votación a favor del sí de un 86.4%. Este ha sido un conflicto en las periferias, en las selvas y los campos colombianos. Es allí donde se ha sentido la crueldad de la guerra, donde se han perdido familias y se ha derramado la sangre. Por ello, son precisamente estas personas las que quieren acabar con el conflicto lo más rápido posible, porque ya han sido suficientes años de dolor como para seguir perpetuándolo. Sin embargo, la gente de la ciudad, en donde no ha habido un impacto tan directo de la guerra, se niega a conocer esta realidad, pues son sesgados por su posición económica y se centran más en cómo la guerra ha afectado a la inflación y la economía. Votar por la paz, en su momento, para muchos, tenía connotaciones intrínsecas distintas y significaba hacer concesiones con personas que habían causado mucho daño y dolor. Sin embargo, aunque es cierto que la violencia afectó a todo el territorio, no debemos desentendernos de la idea de que afectó a unas zonas más que a otras. Al ver las estadísticas, es claro que las personas en territorios más marginales deseaban el sí. Tomar la decisión implicaba que las personas del país miraran más allá de sus circunstancias para entender las circunstancias de los demás,
como de los desplazados. Ver más allá significa entender que la justicia transicional implica dificultades y que negociar implica ceder. Esto no es sencillo, ya que implica desprenderse de mentalidades programadas en las que hay una estructura clara. Pero no podemos pretender que haya una solución tajante a un conflicto tan complejo como el colombiano. El marco jurídico para la paz y los diferentes mecanismos nacientes del mismo no resuelven por sí solos la tensión entre el valor de la paz y la justicia. Sin embargo, dependerá del modelo de justicia transicional, de los diferentes instrumentos y de la cooperación de todos lo que al final logre el equilibrio que se necesita para que los acuerdos logrados funcionen de forma duradera.